Bueno, vamos a continuar y voy a suplicar a todos abran sus Biblias y vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo Hechos, capítulo 20. Hechos. Capítulo 26. En No el se verso cargó mucho 14. porque lo encontramos desconectado. ¿Hay alguien aquí que se llama Irene? Irene, ¿no? La palabra Irene es una transliteración del griego que significa paz, paz. La palabra Irene es una palabra griega y se translitera de la palabra paz. Es más, cuando la Escritura dice en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22 adelante, que dice que el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo y paz, la palabra correcta es Irene. Por eso el día de hoy le ponen las Irenes, Irenes. El problema es que le pones Irene, luego son bien broncudas, no bien enojonas, ¿no? Sino que son pacíficas, es la idea de la palabra paz. Cuando Jesús resucita, según nos dice la Escritura, aunque ellos hablaban arameo en la calle, en las calles, se hablaba hebreo siempre dentro de la sinagoga. Era lo que se utilizaba el hebreo. Y es interesante porque cuando Jesús resucita, la primera palabra que menciona, no en griego, no Irene, sino en hebreo, es paz. Es más, lo ves cuando ve a los discípulos en el aposento alto y les dice paz, paz a vosotros. Y entonces se me hizo interesante porque las playeras dicen esa palabra, dicen paz, o sea, shalom. Muy bonitas playeras. A ver cómo se dice todos. Shalom. ¿Una de ustedes? Pero más allá, cuando los judíos se ven, aún el día de hoy no se saludan, Dios te bendiga, no pronuncian Dios, porque para el judío pronunciar Dios, sus labios son muy impuros para pronunciar Dios. Entonces dicen shalom, pero ¿qué significa shalom o Irene o paz? ¿Cuál es el concepto que viene detrás de ello? Indica que muchas veces nosotros tenemos problemas en la vida. Puede ser problemas con otra persona en la escuela, problemas en el trabajo, problemas con la esposa, problemas con los padres, problemas en los barrios donde vivimos, problemas en el estado, problemas en el país, problemas espirituales, problemas sentimentales, problemas emocionales, problemas financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aun cuando vemos aquí en Hechos en el capítulo 26, cuando Jesús se le presenta a Pablo, el idioma que habló fue hebreo, dice ahí 26, 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿Por qué? Porque Saulo tendía a hablar más hebreo que arameo, porque era un fariseo ¿de qué? De fariseos. Por lo tanto, el lenguaje hebreo se le consideraba mucho más sagrado y santo, porque así se había escrito el Antiguo Testamento. Yo le explicaba a un hermano ahorita que me hacía preguntas, le decía, además, en la Biblia, en el canon bíblico del Antiguo Testamento que tenemos nosotros, el canon es la idea, el pensamiento, el concepto es la regla. Lo que aprobaron y que lo aprobaron fueron la gran sinagoga, regresando del exilio babilónico. Cuando aprueban todos los libros que tenemos nosotros y tienen ellos, como el Antiguo Testamento, tanto profetas menores, profetas mayores, poéticos, historia y también el Torah o el Pentateuco, estos todos fueron aceptados porque fueron originalmente escritos en hebreo. Y el libro de los Macabeos, si han escuchado de este libro apócrifo, no fue aceptado simplemente porque fue escrito en griego. No lo aceptamos, no lo vamos a aceptar porque fue escrito en ¿qué? En griego, no lo vamos a aceptar por la idea helenista que había entrado en aquellos tiempos después de la conquista de Alejandro el Magno. Ahora, cuando habla hebreo, hermanos, la palabra que les dice en Mateo es shalom, o sea, es paz a vosotros. ¿Pero qué significa paz a vosotros? Paz a vosotros significa varias cosas. Primero, si tú tienes... Levanta la mano, ¿quién está casado, hermanos? Ok. ¿Verdad que a veces tenemos problemas con nuestra esposa? ¿O nuestro cónyuge? ¿Amén? Amén, hermano, sí, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú le dices a un hermano shalom, estamos diciendo, esperamos que Dios te dé paz en tu matrimonio. En tu matrimonio, con tu esposa, que cuando se duerma no se voltee la cara, que se acueste abrazado de ti. Eso es lo que esperamos, shalom. No solamente el aspecto emocional, sentimental. Esperamos que estés en paz con tu esposa, estés en paz con tus hijos, estés en paz con los hermanos de la iglesia, estés en paz con tus familiares, estés en paz con todos aquellos en la parte sentimental y emocional.
Pero también hay veces no podemos dormir. Levante la mano quien aquí paga la luz y el gas y la Infonavit y todo aquello que se lo quitan. ¿Quién se encarga de las finanzas de su casa? Levante la mano. Levante la mano. Nadie. Ok, algunos. Para ustedes, ¿verdad que se preocupan de los días del 15, del 30 porque tienen que hacer los pagos del celular? Para ustedes, cuando decimos Shalom, esperamos que Dios te dé paz financiera, que no te preocupes de nada, que estés en paz un día antes de pagar todos tus pagos. Qué hermoso, ¿a poco no? Y a la parte espiritual, viene esa parte espiritual que a veces estamos atravesando etapas, malas rachas, tentaciones muy fuertes, muy potentes que nos están arrastrando, que nos están sumiendo, y anhelamos que Dios te dé paz. Entonces quería decir solamente eso por la parte de Shalom. Shalom indica queremos, anhelamos que Dios te dé paz en todos los aspectos de la vida. Es como decir Dios te bendiga, pero todavía ampliarlo un poco más en el aspecto mental, sentimental, moral, emocional, espiritual, etcétera, 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 etcétera. Shalom a todos, ¿están de acuerdo? Shalom. Amén, amén, ok, hermanos, amén, amén. Está bien. Ahora, vamos a hablar acerca de la paz y vamos a ver la parte en contra de la paz. El tema que verán tiene que ver con los tiempos de Dios son perfectos para adiestrarnos o enseñarnos o entrenarnos para la guerra. Y la idea de la guerra, hermanos, es que uno no puede experimentar la paz a menos que uno pase por la guerra. Eso lo dijo este gran conquistador europeo que dijo, si quieres paz, prepárate ¿para qué? Para la guerra, esa es la idea. La guerra. Ahora, nuestra guerra, tu guerra, la guerra que tenemos en un tiempo cronológico, tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero, hermanos? La mala. La mala es que no todos los que estamos aquí van a ganar la guerra. Es la mala noticia. Muchos son los llamados. La buena es que la guerra la ganamos al final. O sea, Dios, quien es eterno, ya vio lo que está pasando ahorita aquí en el nacimiento. Ya lo vio. Y ya vio lo que va a pasar con tu vida a través de los próximos años, porque Dios, quien es eterno, ya sabe lo que va a pasar. Es más, es como aquellos que ya fueron a ver la de los Vengadores, la de Avengers, ¿verdad? ¿Verdad que como buenos hermanos no deberíamos espolear la película? Amén, hermanos. No deberían de decir nada, ¿verdad? Es más, cuando estás viendo los muros y ya en el momento que ves la palabra Iron Man, lo que sea, ya le muevo yo rápido porque no quiero ver qué pasó porque no la he visto yo todavía. ¿Ok? Dios no va a espolear tu vida, pero nos va a decir lo que pasa al final, en forma colateral, como grupo. Y al final es que ganamos la victoria. Como dice Pablo, al fin somos más que ¿qué? Que vencedores. Pero la idea es cómo nos preparamos para tener shalom, para tener irene, para tener paz. ¿Cómo le hacemos para tener paz? Es un concepto que tenemos que entender. Y primero, la paz que buscamos es la paz eterna. Jesús le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz es ¿qué? No como la da ¿quién? El mundo. Entonces, ¿qué significa tener paz? ¿Cómo puedo yo dormir esta noche en paz? Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, en el versículo, Efesios 6, en el versículo 10. Ahora, cuando tú vas a Israel, hermanos, cuando vamos a Israel, una de las cosas que me impactan de Israel es el ejército israelita. Me impacta cómo se preparan. Es más, si no saben ustedes, son ellos, creo que tengo una guerra espiritual aquí con el micrófono, son ellos de quienes aprenden el ejército norteamericano. O sea, los israelitas, el Kabá, por ejemplo, el arte de pelear, está implementado en la mayoría de los ejércitos del primer mundo de todo el planeta. ¿Por qué? Porque cuando llegas al país, hermanos, el 95% de los impuestos van a la defensa nacional. Entonces tienen tanto dinero porque como están rodeados de todos sus enemigos árabes, en el norte tienen al Líbano, a Siria,
luego tienen a Irán, y luego tienen a Jordania, y luego tienen a Arabia Saudita, y luego tienen de esta parte a Egipto, hermanos. Como todos están rodeados de árabes, hermanos, están preocupados siempre de que los vayan a atacar. Y es más, cuando viajamos con ellos, cuando me dice la gente, oye, ¿no te da miedo estar allá? ¿Qué tal si hay un ataque? Le digo, bueno, un ataque puede pasar en cualquier lado, ¿ok? Pero son tan inteligentes. ¿Alguien usa la aplicación de Waze? Ok, Waze es una aplicación que la diseñaron ellos, donde te dice exactamente, cuando vas en la carretera, dice, aquí hay un policía, y ahí te aparece un policía. Aquí hay esto, porque lo que hicieron es, cuando hay un ataque, lo colocan en esa aplicación, y de esa manera toda la gente que va en camino de eso, se retiran de ese lugar. Las guías, por lo tanto, la gente que llamamos como guía, tiene que tener por ley un celular, que cuando hay un ataque en la parte de Gaza, o en la parte de Jordania, o en la parte de Siria, que constantemente hay ataques, le mandan un texto o le mandan una llamada y dicen, no te puedes acercar. Y todos los grupos que van se alejan de ese lugar automáticamente. Tiene un sistema antimisiles, de tal manera que cuando mandan un misil, hermanos, automáticamente los detienen antes de. Porque tienes que comprender que Tel Aviv, que es la ciudad más grande, no la capital, pero la más grande, o la capital entre comillas, está muy cerca de Gaza y puede recibir misiles, está muy cerquitas para recibir. Nosotros hemos estado en la parte de Siria, cerca de Damasco, y literalmente desde la montaña se escucha las metralletas, las granadas, cómo la gente está peleando en lo que es la frontera. Entonces la gente está adaptada. Los jóvenes, mujeres y hombres, tienen que entrar al servicio militar por ley, hombres y mujeres. Aquí hace años, en mi Cronos, no en tu Cronos, en mi Cronos, te tocaba la bola negra y la bola blanca. ¿Todavía está eso acá en México? Sí. Perdón. Ya ven que todo es igual, no hay nada debajo del sol. Entonces, en este concepto de Cronos, de la bola blanca, ¿qué significa? Levanta la mano, ¿quién le tocó la bola blanca? Lo siento por ustedes. Si se fijan cómo está el país, cómo está. Levanten la mano, ¿quién pagó por la bola negra? Digo, ¿quién le tocó la bola negra? Levanten la mano, ¿quién le tocó la bola negra? Y muchos dicen, ¿de qué estás hablando, hermanos? Bueno, si toca bola blanca, ¿qué te toca hacer, Jonathan? Ir a marchar. ¿A marchar qué? Ándale, y ya estás entrenado para la guerra. Es lo que dicen, adiestrado, ¿no? Mi padre fue soldado. Y mi padre conoce muy bien todas las sierras del estado de Michoacán, del estado de Guerrero, de Oaxaca, toda la parte sur, porque en aquellos tiempos, Carlos Quintero y lo que era el Chapo hoy en día, en aquellos tiempos la gente pasaba por ahí. Mi papá me explicaba de cómo los entrenaban para la guerra, cómo los enseñaban para la guerra. Pues los israelitas, hermanos, hombre o mujer, tienen que dar un servicio militar. Y en las calles de Jerusalén ves literalmente jóvenes de 21 o 22 años, hermanos, con su metralleta, con su pistola, con su uniforme. ¿Ves así de cuenta? Muchas jóvenes como si fuera un pelotón literalmente de soldados. Y es increíble porque casi no lo ves aquí en México. Ya ahora en Ciudad de México se ven algunas mujeres que son policías, ¿no? Que están arriba de los caballos, pero dices, si me echo a correr como que les gano todavía, ¿no? O sea, ves la actitud física. Es algo que sucede, hermanos. Entonces, así es. Pero ¿por qué los preparan? Los preparan para la guerra. Es más, casi los ataques no suceden en Jerusalén, porque cualquier soldado es soldado todo el tiempo y muchas veces toda la vida. ¿Qué indica? Que tienen que traer su pistola todo el tiempo, aunque estén comiendo de civiles, o aunque estén comiendo en su día libre. Siempre tienen que traer su arma preparada por si hay algún ataque. La mayoría de los ataques se han detenido gracias a todos estos miembros del ejército que están descansando, que están comiendo una nieve con su familia en el barrio judío, y de pronto sale un árabe loco con un cuchillo, con un machete, y quiere atacar, y luego lo eliminan. Es esta parte de estar siempre, ¿qué? Siempre alerta, siempre al tanto. Llevas tu mochila, y de pronto te pueden detener y dices, a ver, ¿a dónde vas? Déjame ver lo que tienes en tu mochila. Si tienes un aspecto así como árabe, luego, ¿qué? Te detiene. Por eso el hermano Daniel Gonzalo lo detenían a cada rato. Es alto, la nariz, sin cabello, parecía árabe, hermano. Y luego como hablaba duro, era árabe. Entonces,
¿Qué sucedía, hermanos? Este aspecto de guerra es un adiestramiento que se da en el ejército israelita, pero que dura un proceso donde se aseguran que todos estén en una aptitud física, mental, emocional y psicológica para poder presentarse ante todos los ataques que encierra esto. Es muy triste, pero nosotros, la iglesia de Cristo, muchas veces no estamos preparados para la guerra. ¿Sí me entienden? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6, en el verso 10 en adelante, yo creo que es un versículos que lo han oído muchas veces, pero habla de la guerra. El primer concepto que tenemos que tener es que la guerra que tenemos no está en el cronos, está en la eternidad, es espiritual, es intangible, no se puede tocar, no se puede palpar, no puede hacer eso, aunque está relacionada con la carne. Dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ahí está la palabra, espirituales de maldad. ¿En las regiones qué? Celestes. Ahora, ¿qué es una hueste espiritual o qué es espíritus? En el griego, en la cultura grecorromana, la palabra que se da es pneuma. Pneuma es la palabra para decirle al viento. Ahorita no hay nada de pneuma aquí, no hay nada de viento, por eso ustedes tienen que hacer un poco de viento. No hay pneuma. Neuma, como normalmente lo decimos nosotros, neuma es la palabra viento, que también se le daba a la palabra espíritu. Un viento, esto es, como dice Nicodemo, le dice Jesús a Nicodemo: ¿de dónde viene el viento? No sabes de dónde viene el viento, pero lo sientes. En este aspecto, la guerra espiritual que tenemos, o la guerra con el viento que tenemos, es una guerra que no podemos ver, pero que cada uno de nosotros podemos, ¿qué? Sentir. Y entonces dice ahí, no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no luchamos contra esto. ¿Tú te has peleado, Yajaira? ¿Se pronuncia bien? ¿Yajaira o Yajaira? Yajaira. Yajaira. ¿Tú te has peleado con alguna señorita de la congregación? No, tú eres bien Irene. Vamos a hablar con hermanas mayores. A ver, una hermana mayor que ya se... A ver, hermanos, cuando una joven se pelea con otra joven, no es lo que se dice verbalmente lo que le hace enojar. A veces es el lenguaje corporal, pero es esa parte del viento, esa parte espiritual que mueve a aquella persona a la guerra espiritual. Y hay hermanas aquí, no sé si aquí, pero espero que aquí, que tienen guerras espirituales con otras hermanas. Hay hermanos que tienen guerras espirituales con otros hermanos, pero Pablo indica, no es la guerra contra esa persona, porque la guerra que tenemos no es contra carne y sangre. La guerra que tenemos, según dice Pablo, es contra gobernadores, contra potestades de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad. ¿Y cómo nos preparamos, hermanos, para esa parte? Si tú visitas Italia, por ejemplo, en Roma, una cosa que me impactó a mí fueron los policías. O sea, los policías, como reglamento en Roma, tienen que medir cerca de 1,95. O sea, son gente grandísima. Entonces, imagínate, tú llegas bien mexicano y ves al policía y dices, no, pues me someto a las autoridades superiores porque me tengo. Hace años, no ahorita, recuerdo que vine a México, hermanos, al aeropuerto de México, el distrito de acá que de Mex ahora. Y recuerdo cuando llegué, hermanos, salió un policía, pero, o sea, estaba chiquito el policía, y traía una metralleta grandota, y luego empezó a correr con la metralleta. No, les aseguro, hermanos, que se veía muy chistoso, hermanos, y iba corriendo así con la metralleta.
Yo tenía entendido cuando era joven, alguna vez cuando no estaba en Cristo, quise entrar al Interpol, que había como mínimo medir 1,70. ¿Es correcto eso? Como mínimo. Y en la policía también. Ya no. Con Obrador ya no. Entonces, tengo entendido entonces que ya no hay la medida. Pero ¿creen ustedes que la parte física es importante? Entre los romanos no aceptaban a nadie que medía menos de 2 metros. Nadie que medía menos. Era el reglamento de la legislación del Senado romano. No podía, si tú mides menos de 2 metros no entras al ejército. Si tienes pie plano, no entras. ¿Por qué? ¿Por qué no puede entrar una persona que tenga pie plano? ¿Ah? Pues no puede correr, 2 tortillas ahí corriendo. Tiene que tener el arco, ¿me entiendes? Para que arranque. Esta idea, hermanos, principal es esta. Veamos la parte física. ¿Estamos preparados físicamente para la guerra? Vamos a ver qué dice Timoteo. Vayamos a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7. No estamos preparados, ¿por qué? Porque nosotros somos muy débiles en la parte física. ¿Cuál es la actitud que Dios demanda para adiestrarnos en su tiempo físico? Ahora, créanlo, la mejor preparación que pueden tener ustedes más es cuando están jóvenes. Ahorita que estás jóvenes, puedes prepararte para esta guerra espiritual. Dios te quiere enseñar. ¿Por qué? Porque todavía no se te cruzan los cables. ¿Por qué? Porque te puedes desvelar. ¿Por qué? Porque no te duermes fácilmente. ¿Por qué? Porque tienes energía. ¿Por qué? Porque vas de subida. ¿Por qué? O sea, por eso en el ejército siempre es en la juventud en la que se coloca la gente para prepararlos. Yo le preguntaba a Jonathan, ¿está Jonathan aquí todavía? ¿Ya empezaste a marchar, Jonathan? Ya se marchó de aquí, sí, ya marchó. O sea, hay gente que sale del ejército, hermanos, y no sabe nada. Y luego se lo llevan a la guerra y no saben qué hacer, porque lo ven como un pasatiempo. Lo ven como, lo tengo que hacer. Lo ven como que nunca va a pasar. México es un país de paz, nunca va a pasar una guerra, nunca nos van a, ¿cómo se dice? Nos van a invadir. No hablemos de Honduras, no hablemos de Guatemala, nunca nos van a invadir. O sea, no va a pasar eso nunca. Pero la realidad, hermanos, es que se tiene que preparar uno para la paz. Y se prepara uno cuando no hay guerra, sabiendo que va a haber guerra y que siempre vamos a estar en guerra. Y la preparación física es importante. Fíjate cómo dice 1 Timoteo 4, en el versículo 7 y el versículo 8. Aristóbulo II, que fue uno de los reyes osmoanos que venían de los macabeos, hermanos, dice Aristóbulo II, hizo algo increíble. Colocó en Jerusalén un gimnasio y eso le causó gran conmoción a los judíos. Porque en el tiempo antiguo, el fisiculturismo era una religión. Literalmente, los hombres se ponían aceite y a través del aceite de olivo adoraban sus propios cuerpos. Y eran extremadamente, hermanos, fuertes, marcados. Haz de cuenta como Dwayne Johnson en The Rock. O sea, estaban marcados. Es gente que se... Entonces, cuando ponen un gimnasio en Jerusalén, el concepto judío, hermanos, empieza a cambiar al aspecto más físico. Y ellos los que hacían, hermanos, que tenían baños públicos. Y en los baños públicos lo que hacía es que se bañaban, estaban todos desnudos, era muy normal para ellos. Y después hacían mucho ejercicio. Y después se paraban, hermanos. Por eso las estatuas griegas tienen los cuerpos así como haciendo fuerzas. La idea es que veían qué cuerpo estaba más hermoso. Ahí viene la idea del señor olímpico, Olimpos. Entonces, esa parte, hermanos, tenía que ver con, se adoraban el cuerpo. Entonces, Pablo empieza a ver esta influencia que había sobre la misma iglesia y decía, hay muchos en la iglesia de aquel tiempo que empiezan a preocuparse tanto en la escultura física que se empiezan a olvidar de lo que realmente es importante. Si la guerra no es una guerra contra carne y sangre, no importa cómo estés físicamente para poder llevar a cabo esto. Entonces Pablo le dice a Timoteo que al parecer, el cual estaba en Éfeso, y en Éfeso también hay un gimnasio muy grande, estaba siendo arrastrado de esa manera también. Y dice Pablo a Timoteo, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y luego dice, ejercítate en la piedad. Pero esta parte de ejercicio, ¿qué significa? Versículo 8 dice, porque el ejercicio, ¿qué? Corporal
¿Para poco es qué? Ok, lo voy a repetir, ok. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Lo que Pablo indica es que Dios nos va a preparar, pero nuestra preparación no es física. O sea, no importa cómo tengas el cuerpo, no importa qué tanto ejercicio hagas. Hay mucha gente que hace muchísimo ejercicio porque quiere estar en qué? En forma. Pero dice Pablo, ese ejercicio es para poco ¿qué? Provechoso. Porque no te va a ayudar nada para la guerra espiritual, ¿eh? Un poco te va a ayudar, pero no nada. O sea, y aquellos tiempos estaban tan influenciados por los griegos, hermanos, que los mismos cristianos empezaban a ser arrastrados. No estoy diciendo que está mal hacer ejercicio, es bueno hacer ejercicio, pero es bueno hacer ejercicio con el enfoque de la salud, no con el enfoque de la ¿qué? Vanidad. Porque si es con el enfoque de la vanidad, hermanos, tenemos que colocar nuestras prioridades en orden, para que no sea corporal, sino que sea ¿qué? Eterno. Hay muchos jóvenes, jovencitas, jóvenes, el cuerpo que tienes ahora es la mejor figura que vas a tener en toda la vida, según tu mente, para ti. Y te preocupas tanto por la apariencia, te ves al espejo y te preocupas tanto por ello. Pero la guerra que tú tienes en el espejo no tiene que ver con el cuerpo físico, la guerra tiene que ver con el espíritu, porque tu guerra es espiritual y no física, contra carne y sangre. Lo que tienes detrás de ti es un viento, un espíritu inmundo, claro, que te dice, estás bien fea. O, hombres, estás bien feo. No te voy a ver para que tú estás bien feo. Estás bien feo, o sea, estás bien feo. Mira esos ojotes que tienes. Estás feo. Horrible. Y esta pelea que tienes es, ok, si estoy feo de los ojos, voy a hacer mucho ejercicio para que no me vean los ojos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo ¿qué? El predicador, hermanos. Y entonces te pones a hacer ejercicio, te pones a hacer pesas, ¿verdad? Agarras 2 cubetas de agua y empiezas a hacer pesas. Agarras 2 botes, ¿verdad? Te comes el pozole primero, ¿verdad? Y luego pones los botes, le pones cemento y haces pesas. Y estás haciendo muchas pesas. No te alimentas bien pensando que el ejercicio corporal te va a ayudar a tener mejor apariencia y vas a ser más aceptado por aquellos. Y vas a la escuela, ¿a poco no? Y de pronto ya te levantas la camisa, ¿a poco no? Ya tu músculo se empieza a formar y la levantas y se empieza a subir aquí arriba la vanidad. Y esa lucha, no te das cuenta que es una lucha espiritual. Ahora el espíritu te dice, ya estás más guapo. Y te empieza a impulsar. Y te haces vanidoso o vanidosa. Y la guerra ya no es física, la guerra es espiritual. Por eso Pablo le dice a Timoteo, recuerda, el ejercicio corporal sí aprovecha, pero ¿para qué? Para poco. Es para poco provechoso. Pero luego viene la parte interesante. Pero la piedad, dice ahí, ¿para todo qué? Aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente, o sea, de este cronos, y no solamente de esto también, sino de la eternidad. ¿Y de la qué? ¿Verdad? ¿Cómo nos adiestra Dios entonces? ¿Cómo nos preparamos para la piedad? Creo que en la comunidad hablamos por qué acerca de la piedad. ¿Cómo me preparo yo para estar más preparado para la piedad? Estamos hablando de la parte física. Tiene que ver primero con la parte física, con las partes debilidades. Hablamos más en la cuarta clase, pero esta carne, este cuerpo, que fue hecho del polvo de la tierra, anhela la tierra, ama la tierra, quiere la tierra, porque estamos hechos de esa manera. En la parte interna, esta parte que está adentro, ama a Dios, quiere a Dios, quiere seguir las cosas de Dios. Y estas dos tienen una fusión en nuestra vida, donde estamos hechos del polvo de la tierra y de la parte que es igual en imagen y semejanza de Dios. Y estas dos, dice el apóstol Pablo, que se oponen constantemente, pelean constantemente. Pero ¿qué tan preparados estamos en la parte espiritual? Tuvimos un campamento hace 4 o 5 años, ¿ok? Y había un hermano, no voy a decir dónde es porque está grabando. Había un hermano, y estaba el hermano, hermanos, pero, o sea, marcado, ¿entiendes? Me refiero a que fuerte, ¿entiendes? Es más, si se quitara la playera, podía jugar ajedrez. Ok, literalmente, ¿eh? Estaba marcadísimo el hermano, ¿eh? Y entonces,
se veía que era vanidoso el hermano. ¿Por qué? Porque salió con una playita bien pegadita. Ahí la tenemos bien pegadita, pero la tenía pegadita, hasta apretada, así. Y tenía hasta tirantitos aquí, bueno. Y yo, mira. Hasta me acuerdo que una hermana, esposa de un predicador, le estaba buscando una esposa a su hermana, que era soltera. Y le hace, oye, como que ese está bien para mi hermana. Fíjate, vamos. Está soltero, sí, pero fíjate. Entonces estábamos jugando voleibol de arena, ¿verdad? Porque hay una cancha de arena en el campamento. Entonces, pues necesitábamos a uno. Y todos, pásale tú, no va a decir su nombre, ¿qué? Y se levanta él así. Pues estaba bien fuerte, vamos. Se levanta, ejercicio corporal, y llega. Y todos, yo dije, no, pues ya ganaron. Yo estaba, no, ya les ganaron, está tremendo este muchacho, ¿no? Agarra la pelota de voleibol, hermano. Hasta lo hizo con estilo, ¿eh? La avienta, vamos, y no le pudo pegar. Fue lo más chistoso que vio. Es más, todos empezaron a reír, hermanos, porque todos, la expectativa era este hombre. Segunda oportunidad. Se vamos a darle chance, ¿no? A lo mejor los músculos no le ayudan. La avienta y le vuelve, no le pega otra vez, hermanos. Y todos empiezan a reír, ¿no? El hermano se agüita. Entonces, ¿verdad? Me dice un hermano al lado, porque es que entre hermanos somos un poquito más sinceros. Entonces, tanto cuerpo para nada. Fíjate. Finalmente le pega bien chueca, manos. Le dice uno de 12 años, un chavito, le dice, hermano, mejor no juegue, hágase para allá, mejor no juegue. O sea, ¿de qué sirve que te enfoques tanto en la vanidad, en el cuerpo, en la guerra espiritual, cuando lo que es importante es lo de acá, lo espiritual? Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para algunos es proceso, pero la piedad para mucho aprovecha. ¿Cómo le hacemos con esto? Tenemos que empezar a deshacernos de aquellas cosas espirituales que nos afectan para crecer. Y parte de ello es dominar el entendimiento, lo que hablamos, el culto racional, dominar aquello que maneja esto que está acá adentro, la lógica, y empezarla a ejercitar de tal manera que esto de adentro esté más ejercitado que esto de afuera. Porque como la pelea no es física, sino es acá, manos. Fíjate que esta expresión había una expresión romana, ¿no? Que una persona tenía el corazón partido a la mitad. Entonces cuando salían a la guerra, los soldados romanos, hermanos, ponían enfrente, la primera línea se pone, eso se lee en el arte de la guerra, es un libro romano. Se ponen enfrente, están todos así formados, ¿okay? Pero de pronto dice, hermanos, que cuando una persona claudicaba en su corazón, es lo que dice el profeta, parece, porque literalmente se empezaban a hacer de pie, hermanos. Entonces estaban aquellos y, ¿qué pasó? ¿No fuiste al baño? ¿Qué pasó? Y acá también, no era el mejor lugar para estar. Porque lo que decían los romanos es, primero tienes que vencer acá, para poder vencer allá. Pero si estás claudicando en tu corazón, o sea, si estás partido, o sea, yo estoy aquí porque no tengo opción, pero no quiero pelear, automáticamente pierdes. Y en el aspecto piedad, ejercitar la piedad indica ejercitar la parte de adentro. ¿Cómo vamos a ejercitarnos en la parte de adentro que tiene que ver con la parte de afuera? ¿Cómo puedo yo manejar este cuerpo? Fíjate cómo le dice también Pablo a Timoteo, ahí mismo en el capítulo 1, segunda carta de Timoteo capítulo 1, en el verso 7. Segunda carta de Timoteo capítulo 1, verso 7. ¿Cómo puedo yo ejercitarlo? ¿Ok? Bueno, el que hace fisiculturismo, hermano, se adiestra y primero tiene hábitos, y es lo que tienes que hacer. Tienes que formar hábitos para ejercitarte en la piedad. Cualquier entrenador físico te dice que lo más difícil es comenzar. Una vez que formas el hábito, lo demás es tan sencillo. Entonces, si tú formas hábitos, entonces lo que tienes que hacer es que tienes que formar hábitos en la parte espiritual también. Fíjate cómo le dice Pablo a Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué?
de cobardía, sino de poder, de amor. Y ahí está la palabra, ¿de qué? ¿Dominio qué? Ahora, lo primero que tenemos que empezar a hacer, hermanos, es dominar el cuerpo. Se entiende que ustedes como jóvenes tengan más problemas para dominar su cuerpo que los adultos. Les voy a explicar por qué. Porque cuando están jóvenes, su cuerpo está al máximo. Por eso si yo me pongo a correr ahorita con ustedes, me van a dejar aquí. Yo voy a dejar tus hermanos atrás, ¿entiendes? Y ustedes van a correr y van a regresar como si nada. Por la parte física, porque están mucho mejor. Pero dominar el cuerpo, para no hablar de eso, ¿cómo domino la parte de adentro? ¿Cómo me formo un hábito para prepararme para la guerra? Por ejemplo, la iglesia primitiva, hermanos, esto es algo que siempre me ha cerrado a la gente, pero la iglesia primitiva, la manera en que ellos se preparaban para la guerra, hermanos, era a través de la piedad y de controlar tener dominio propio sobre el cuerpo. Y lo que ellos hacían, hermanos, es que ellos tendían mucho a tener hábitos de oración, de ayuno, hermanos. Era una forma de controlar su cuerpo físico. Porque cuando te da muchísima hambre, tienes que comer. Pero ¿qué sucedería si no comes? Te pones enojado. Te empiezas a molestar. Si no ven a sus papás, cuando no les da de comer a su mamá, se empiezan a molestar. Esta parte del ayuno era parte de lo que ellos hacían en el primer siglo para mantener algo que ya venía desde el judaísmo. La oración era otra cosa que hacían, pero era formar un hábito de dominio propio. O sea, ¿puedes tú orar más de 3 veces al día? O sea, más de desayuno, comida y cena. Cuando yo estuve en la India hace 2 meses, hermanos, una cosa que me impactó de la India fue la estructura, la liturgia de los servicios. Me impactó. Porque primero llegamos a Mumbai y luego llegamos a Cochin, donde predicó Tomás, y luego subimos hacia Madaba y fuimos 15 horas en un tren. 15 horas en un tren, literalmente, de fierro todo. O sea, imagínate, más de 50 grados centígrados, más de humedad más que la que tenemos aquí, todos. Los indios, más de 100 indios dentro del vagón conmigo. Y lo que decían los hermanos así es lo que tiene de malo: los indios no se bañan. ¿Sabías eso? ¿Sí sabes que no se bañan los indios, hermanos? Solo se bañan cuando tienen relaciones íntimas con su esposo. No sé por qué se ríe, pero no se bañan. Entonces estoy yo más ahí entre los indios. Y creo que ninguno había tenido relaciones íntimas con todos, porque todos olían. El baño no tiene taza. Dices, ¿y aquí qué? ¿Cómo aquí qué? Ah, como la Huasteca, no hay problema. No hay problema. Pero luego, no había papel de baño. ¿Y ahora qué? Y le digo a Malama Maidam, alata. Dice, no, aquí no alata. Digo, alata. ¿Alata? No. Alata. No, este no alata. Entonces, cuando llegamos, hermanos, en los servicios, una cosa que me impacta de ellos es que cuando empiezan el servicio de adoración, duran más de media, como 40, 50 minutos solamente orando. Entonces, espérame tantito. Los servicios en México, en América, normalmente son 5 minutos de oración y luego vamos a los cantos y luego a la enseñanza. No, ellos duran más tiempo orando que enseñanza a veces, hermanos. Yo dije, wow. Y le dije al otro, a ver, tú tradúcemelo porque yo quiero escuchar lo que está diciendo. Y las oraciones hacen algo impactante, siempre dicen: Señor Jehová, te damos gracias porque ya no servimos al diablo. Y dices, nunca había escuchado que un hermano dijera al diablo en una oración. Nunca más. Fíjate, y lo menciona acá, dicen, te damos gracias porque ellos, la mayoría fueron del hinduismo. Cuando estábamos sirviendo al diablo, pasábamos horas sirviéndole en esa idolatría. Pero ahora podemos pasar horas hablando contigo. ¿A poco no, hermano?
nos levantamos bien temprano. Estos son parte, hermanos, que es parte de la distracción de Dios, es el tiempo cronos. Tienes que organizarte y formar hábitos, ¿ok? Nos levantamos bien tempranos y me dice el hermano, vamos a subir por la selva y vamos a ir para allá, en inglés, ¿no? So we're going to go to the jungle and we're going to get there, no problem. Ok, no problem. Vamos caminando, hermano, y dice, si sientes algo duro, dice, dime. Digo, ¿por qué? Dice, porque hay muchas cobras. Ahí no. Ya me dice, ya después, y le digo, hay tigres, oye, hay muchos tigres aquí, dice, muchos tigres. Digo, ¿y no te da miedo? Dice, no, son bien respetuosos. A ver, ¿cómo? Sí, dice, el mes pasado se comieron a 3. Digo, espérame. Es que no te comen a menos que tengan hambre. O sea, ellos te respetan. Si tienen hambre, pues ni modo, es un platillo. Pero si no tienen otro, y ahí entonces yo estaba entre las cobras, entre los tigres, en la torre. Pero el hábito, vamos, es levantarnos en la mañana, vamos, a orar. Bien bonito, vamos, ahí en la montaña, vamos. Ahora se quitan los zapatos y vamos a orar, hermanos. Y en silencio, hermanos. Y pues como son indios, agárrate. 45 mínimo, vamos. Y más para que no estés cansado, porque si puedes roncar, quedas mal. Dice, nunca habíamos visto un mexicano aquí, hasta me tocaban así. Dice, aquí muchos buenos, muchos ingleses, pero mexicanos, ves un primer mexicano aquí. Digo, ya ves, saludos. Desde Quebrado ganó, estamos por todo el mundo. Entonces, pero esa oración, hermanos, es un orden. A los jóvenes ahorita estamos enseñando esa parte de ejercitarse en la piedad, en la conversión. Y les digo, vamos a ayunar, jóvenes. Y dicen, ¿eso qué es, hermano? Sí. Vamos a abstenernos y cuando te dé hambre vas a orar. Y dicen, ¿qué? ¿Sí? Te preparas porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Entonces, cuando viene, lo que tienes que hacer es tienes que tener dominio propio. Si formas hábitos como orar, hermanos, este es un hábito que se forma en los jóvenes, escucha bien, ¿ok? Yo estoy llamando los 45 minutos más importantes de los jóvenes, ese es el cronos, ¿ok? 15 minutos orar en la mañana. Dices, es que, hermano, ¿qué voy a decir en 15 minutos? O sea, ¿qué voy a hablar? Es que cuando uno no está acostumbrado, hermanos, acabas en 2-3 segundos. Pero cuando uno forma un hábito, se ejercita la piedad, te preparas. ¿Sabes por qué pasamos por problemas? Porque no oramos seguido. Cuando estás pasando por una enfermedad, por un problema, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a orar más. Si no hubieras pasado por ese problema, no hubieras orado. Pero si tienes un hábito, si te has ejercitado la piedad, estás preparado físicamente para aquella guerra espiritual, estás orando. Y hay veces dices, ¿pero para qué voy a orar? Eso le dije a los jóvenes, escúchenla bien. Son hábitos para comenzar, ¿ok? Te vas a hacer una lista de todos los hermanos de la congregación. Si son 20, 35, 100, allá donde yo sigo cerca de 200, los que sean, ¿ok? Esa es la lista. Y le vas a preguntar a cada uno cuál es su petición, porque vas a orar por ellos. Y al principio, no por falta de reverencia, sino por preparación para ejercitarse. Porque cuando preparan el ejército, empiezan a correr, ¿a poco no? Como aquí en México en el pentatlón. Hay unos 500 metros ahí. Y luego que vamos al kilómetro. Y luego que 2 kilómetros, ¿a poco no? Y luego te ponen la mochila. Y le ponen piedras. ¿Para qué le ponen piedras? Para que los cargues con las... Y ahí vas con las piedras, ¿a poco no? Como el pipi, ahí vas. Y vas. Y te van preparando, te van haciendo, te van formando, te van ejercitando, te van adiestrando para la guerra. So, empiezas con la oración, empiezas con una lista de todos. Y no por falta de reverencia, pero al principio sacas la hoja. Y oras. Y tu oración tiene que estar formada no solamente de peticiones, sino de adoración y de alabanza, como los antiguos. ¿A poco no es impactante esta montaña? Y que Dios la haya hecho, hermanos, así de la nada. ¿No es impactante el cielo, hermanos? Imagínate entonces, decir, Señor, te damos flor por tu gloria. ¿Cómo es que tus manos han hecho esta tierra que vemos y este cielo? Y una vez que está formada tu adoración, empieza a dar gracias por las cosas que has tenido, las cosas que tienes. Y después de las cosas que tienes, empiezas a pedir por los hermanos. Y si haces esto todos los días, dices, hermanos, que yo no tengo cronos, no tengo tiempo. Ah, ¿no tienes tiempo? Pues te levantas más temprano.
Ay, hermano, ya parece que estamos en el ejército. Sí, precisamente porque estamos en el ejército, porque nos estamos preparando como los israelitas para un ataque, tenemos que estar siempre, ¿qué? Listos. Pero imagínate, si solamente oras cuando vas a comer, solamente oras cuando vas al edificio de la iglesia, y si cuando oras allá ni siquiera pones atención al último amén. Pues fíjate, no estamos diseñados, adiestrados, preparados para la pelea. Número uno, dices, hermano, es que yo no me puedo levantar muy temprano, hermano. No me entiendes, hermano. No me puedo levantar muy temprano. ¿Por qué? Porque a la 1, 2 de la mañana estás ahí con el Fortnite y estás ahí viendo el teléfono. Pues, por eso no te puedes levantar. Te reíste, a lo mejor tú eres uno de ellos. Pero formar hábitos, ¿qué? Hábitos indica, bueno, jóvenes, indica, si me voy a levantar más temprano, lo hago para hacer oración. Si no lo puedo hacer, lo voy a hacer en la noche. Hay una hermana, tampoco voy a decir dónde es, hermano, pero sus hijos, tenía como 4 o 5 hijos. Y la hermana, ¿no? Todas las noches, a las 9 de la noche oraba hasta las 10 de la noche. Todas las noches. Los hijos ya sabían que puedes hablar con mamá hasta las 8:59. Porque serán las 9 y no la molestes a menos que sea una emergencia. Y todas las noches se metía a su cuarto a orar, hermanos. A orar. Desde chiquitos dicen que ellos se acuerdan. Ahora ya todos ellos son predicadores. Y le pregunté, y le decía, ¿por qué oraban? Para que mis hijos fueran grandes siervos de qué. Fíjate cómo la guerra comenzó en la oración. Es más, cuando se da la lista de lo que será el uniforme o lo que será aquella armadura, la oración finaliza como coronando la parte de ella. Una es orar. Número 2 es estudiar. Fíjate que nosotros, como iglesia, no estudiamos de la manera que tenemos que estudiar. No sabemos ni lo que creemos, pero lo creemos. Y el estudio es otra parte en que te puedes tú ejercitar. ¿Para qué? Para la piedad. A ver, les voy a preguntar a ustedes. Seamos honestos. ¿Quién lee más de 5 minutos al día la Biblia? Levanten la mano, no les por vanaglorias. 2, 3. A unos lo leen más, perdón. ¿Quién lee más de 1 hora la Biblia al día? O algunos, ¿ok? Algunos. Fíjate más. A ver, jóvenes, no se sientan mal. Háblense con nosotros, como si no hubiera nadie. ¿Cuántos minutos la lees al día? Honestamente. Este es el ejército de la iglesia de Cristo, ¿eh? Esto es lo que tenemos, ¿no? Si vamos a la guerra, como dijo Michael Jackson, this is it. Esto es lo que tenemos. ¿Ok? ¿Cuántos minutos? Levanten la mano los cristianos. ¿Ok? Jóvenes, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos al día? Honestamente, porque está Dios. Y no vas a mentir antes, no, 3 horas, no, la verdad. 3 minutos, hermanos, 3 minutos, está muy bien, rompiste récord. 3 minutos. 20, ay, te ganó. A ver, ¿quién más? Por allá, jovencita, ¿cuánto tiempo? Sí, la hija de Bruno, ¿cuánto tiempo? 5 minutos. Ok, ¿listos, hermanos? No podemos sobrevivir a guerra con menos de media hora de lectura bíblica al día. Yo una vez te voy a decir, no podemos, por eso hay muchos que no permanecen en el camino de ¿quién? De Dios. Porque sus convicciones son convicciones de sus padres, del predicador y no de ellos mismos. Y las convicciones no fluyen a menos que tú mismo hagas lógica acá, que renueves esto de acá a través del entrenamiento de la piedad. Si ves como uno que hace fisiculturismo dice, voy a hacer pesas primero para los brazos. Pero ¿qué pasa? Si solamente hace ejercicio en la parte de arriba y nada abajo, parecen 2 popotitos y un cuerpo grandote. Parece luchador. ¿Sí me entiendes? Y si es al revés, lo mismo. Nosotros en la forma espiritual tenemos que tener un buen balance. La oración es importante, pero también es importante el estudio de la palabra ¿qué? De Dios. Es importante. Ahora, tienes que estudiar mínimamente media hora al día. Está comprobado que si una persona cristiana no estudia mínimamente media hora al día, batalla en su vida ¿qué? Espiritual. Porque no solo de pan vivirá ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Entonces imagínate, si cuando tú comes, nos vamos a comer el zacahuil, ese tamalote grandote que trajeron, nos lo vamos a comer, entre todos.
Pero imagínate, ¿qué tal si no comiéramos el día de hoy? No va a haber comida en este campamento. Con puras broncas, ¿verdad? Dominio propio. ¿Qué tal si dijéramos, vamos a tener una noche de oración? 3 horas. No, hermano, 3 horas no, es un tipo de la casa. Dominio propio. Ahora, no vamos a estropear el campamento para ustedes, pero sí tenemos que formar un hábito en el tiempo cronos para ver la parte eterna. Es importante. Ahora, escuchen esto, ¿ves? No solamente es el estudio de la palabra de Dios. Aquí viene la otra parte que la gente no hace. Mucha gente estudia solamente la palabra de Dios y luego no sabe cómo aplicarla al mundo. ¿Okay? La otra parte es que vas a estudiar y vas a leer artículos donde puedas aplicar la palabra de Dios en la vida cotidiana. O sea, los jóvenes de la congregación actual hicieron, ya saben, todas las mañanas necesito un resumen del artículo que leyeron. Todas las mañanas del artículo que leyeron. No me salgan con que biología, porque eso ya me lo sé. Ni química tampoco. Un resumen de un artículo que tiene que ver con la vida cotidiana, con este siglo. Y después, ¿cómo lo relacionan? Con la Biblia. Esto es, ¿qué dice Dios acerca de esto que está pasando en el mundo? ¿Y cómo es que esto tiene una pelea espiritual? ¿Y qué puedo yo hacer por ello? Porque a veces pensamos que nosotros no tenemos nada que ver con el problema que está pasando en el mundo, hermanos. Pero nosotros somos la solución. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y para arreglar ese problema tenemos que relacionarlo. Pero hay gente que no lo sabe hacer. Hay mucha gente que solamente estudia la Biblia, tú la Biblia, pero esa parte está vacío del otro lado. No sabe cómo aplicarla. No sabe cómo juzgar. No entiende lo que está pasando en el mundo. Como dijo el profeta, ¿verdad? Tenemos que ser hombres que conocemos bien los tiempos de este mundo. ¿Y qué significa conocer los tiempos del mundo? ¿Qué está pasando con la política? ¿Y cómo eso me afecta a mí como cristiano? ¿Cómo eso va a pelear mi hijo como cristiano? ¿Cómo voy a pelear yo cuando vaya a la escuela como cristiano? ¿Cómo va a ser mi guerra espiritual? ¿Qué es lo que hacen los ejércitos? Ven el otro ejército, lo estudian bien, ¿ok? ¿Qué está pasando del otro lado que nos puede afectar? Y vámonos preparándonos, ¿verdad? ¿Qué hizo Israel? Nos van a mandar misiles, se los mandó Irán y de allá nos lo van a mandar. ¿Qué tenemos que hacer? Un sistema antimisiles. Mandan un misil, lo destruyen. Mandan un misil, nosotros constantemente estamos siendo atacados en nuestra vida cotidiana con misiles. O le dice Pablo, los dardos del infierno, los dardos del fuego. Estamos siendo atacados constantemente. ¿Dónde? No en lo físico, hermanos. ¿Dónde? Acá. Acá. Conozco jóvenes que entran a la universidad y que dejan el cristianismo. ¿Por qué? Porque acá. Todo está acá, hermanos. Conozco gente, hermanos, que empieza a trabajar, gana dinero y se va. Porque todo está acá. Todo está acá. O sea, ¿cómo yo puedo cambiar mi culto racional, mi lógica, para que se alinee? Si leo artículos, si leo periódicos, si leo cosas que pasan en el mundo, no solamente las leo por leerlas. Las leo y luego digo, ok, ¿cómo aplica esto a mi vida? ¿Y cómo la Biblia puede resolver este asunto? Porque cuando tengo un debate con alguien en la escuela, sepa defender mi fe. Y sepa pelear, no contra esa persona, porque mi lucha no es contra el maestro, no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus, contra el viento, lo que está detrás del maestro. Yo tomé una clase de religión en la universidad, hermanos, y es curioso porque el maestro lo que hizo, hermanos, el primer día que llegó, agarró la Biblia, ¿ok? La Biblia, ¿ok? Y nos pregunta a todos, vamos a tener religiones, ¿quién de aquí es cristiano? Pues yo levanté la mano, y otros dos también, según ellos, ¿no? Agarró la Biblia, hermano, tú eres cristiano, y la aventó hacia a la pared. Y te quedas como, y empieza a debatir contigo. Argumentos que realmente, que si tú no estás preparado bíblicamente, no una convicción de tus papás. Es que mi papá dice, no, ahí ya no es tu papá, dice. Es que el predicador dice, ahí no es lo que dice el predicador. Ahí es lo que tú entiendes por parte de Dios. Pero como vamos a la universidad con solamente 20, 15, 10 minutos de lectura bíblica, hermanos, sin orar, literalmente nos están mandando a la guerra y estamos claudicando en medio del debate y de la pelea. ¿Y por qué claudicamos? Ahora,
Yo le decía al hermano ahorita que hay una parte de los romanos, hermanos, que se lee cómo los romanos mataban a sus enemigos. Hay varias maneras. En forma rápida y en forma lenta. Y en forma a largo plazo. ¿Okay? Forma rápida, te crucificaban. Rápido, te acabas. Un día te mueres. ¿Ok? Forma lenta, amarraban tu cuerpo al cuerpo de una persona muerta, lo encadenaban con los grillos y la peste, el muerto, te empezaba a infectar a ti. Pues de unos días te infectabas y te morías, no por ti, sino por el cuerpo muerto, la expresión de Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que está diciendo acá. Es un argumento romano. Y el otro, hermanos, es la forma larga. La forma larga es que te ponían dentro de un calabozo, donde se encuentran en Patmos, todavía se encuentran en las islas griegas, y te colocan, y literalmente, hermanos, hay un orificio arriba y está cayendo una gota, pero como no puedes moverte, la gota te cae aquí en el cráneo. Te cae, te cae. Entonces es una gota de agua, ¿no? ¿Qué tanto la va a hacer? Pero después de meses, esa gotita empieza a hacer un hoyo acá. Y llega hasta el cráneo. Y cuando encuentran los rastros, o sea, la arqueología, encuentran muchos cadáveres con rastros de la forma en que esa gotita. Y así somos como cristianos, estamos formados para la guerra. Hay veces, no es tanto lo que dice el maestro cuando avienta la Biblia, es esa pequeña gotita de los amigos. Tu amigo dice esto y dices, oye, como que tiene razón a la mejor. Y es esa gotita que cayó, ¿me entiendes? Y luego tu amiga y esto, otra gotita. Y esos argumentos, porque no lees, porque no estudias la Biblia y porque no oras, que estamos totalmente indefensos para la pelea espiritual. De tal manera, hermanos, que caemos así. Conocí a un joven de la Universidad de Detroit, Michigan, que era una persona muy involucrada en la iglesia, participaba en la iglesia, en los servicios de la iglesia, pasaba enfrente y acabó su licenciatura en Urban y se fue a hacer su maestría en Urban, pero cuando fue a hacer su doctorado a la Universidad de Detroit, el doctorado lo hizo en filosofía. Después de solamente un año, dejó de asistir a la iglesia. Y todo lo que decía creer, dice, no puede hacer esto sentido. O sea, cada palabra que le dijeron sus maestros fueron gotitas que poco a poco fueron perforando su lógica, su razonamiento, porque no dejó transformarse, porque no actualizó su sistema operativo. De tal manera que, bueno, lo que pasó, lo fue matando poco a poco a poco. No estamos preparados para la guerra. Y este tema, jóvenes, les voy a decir algo, ¿qué? La guerra no solamente es como iglesia. La guerra más importante que tú vas a pelear va a ser la guerra individual. No la guerra colectiva. Es la más importante. Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Siempre expresa cada uno. Como que cada uno somos una iglesia, Pablo, como cada uno. Porque cuando tú estás en la guerra, hay muchos que están haciendo pipí, hermanos, en el momento que están peleando. Y hay otros que están, vete, dale. Voy a la India, ándale. Están listos. Están preparados. En Hawái, hermanos, en Hawái hace 4 semanas. Si conocen ustedes a este hawaiano, a Dwayne Johnson, que es de Hawái, Barack Obama nació en Hawái. No sé si lo han visto, pero ellos hacen un baile antes de tener una pelea. ¿Los han visto cómo bailan? Entonces, ellos juntan así unos 20, unos 30, tan grandotes, ya dan miedo, y se extienden los pies, hermanos, y empiezan a gritar. Entonces, y empiezan a hacer gestos con las caras. O sea, lo que tratan de hacer, hermanos, es tratan de infundir temor en los demás. Y todos, ¿qué está pasando? ¿Qué tienen? ¿Por qué están enojados? Esto es cultural, ¿verdad? De la Polinesia antigua, desde Fiji hasta la parte de Nueva Zelanda, que se vino hacia Hawái. Y esta parte de la guerra que hacemos es la preparación. ¿Sabes cómo se preparan los judíos, hermanos? Cantando. ¿Vamos a ir a la guerra? Vamos a cantar. Va, vénganse.
Se arma uno de valor, como los barrios de la Ciudad de México, cuando era banda contra banda. No sé si a ustedes les tocó, a mí se me tocó. ¿Vas a entrar o no? Pues ya ni modo, vamos. Pero los judíos empezaban a cantarnos. Y su cántico, hermanos, lo dice el libro de Crónicas, alguna vez ganaron por cánticos. La invocación hacía que la gente temblara. Porque cuando oyes a un pueblo unido, coordinado, preparado, fíjate qué bonito lo que está diciendo Hilarios. Formemos signos de nosotros que estimulen al ejército de Dios a prepararnos para la guerra. Eso es hermoso. Finalmente acabo con eso. El canto es parte de tu entrenamiento para la guerra. Tú dices, es que hermano, a mí no me gusta cantar porque canto bien feo. Si tú cantas con el espíritu y el entendimiento, es suficiente para el Señor. Claro, si cantamos ya voces, pues es impactante, como en una forma colectiva. Pero te invito a hacer lo siguiente, ¿ok? Esta es su forma. Tú solamente con Dios, sin que nadie te escuche. Yo viajé mucho cuando trabajaba para los negocios. Viajamos en conferencias. Yo conozco todos Estados Unidos por los negocios. Porque lo que trabajaba antes, viajaba a California, a Las Vegas, a la parte de Ohio. Conozco casi todo el país por eso. Y cuando los compañeros, los colaboradores, en la noche se iban a pachanguear. ¿Sí se dice bien pachanguear aquí, van? Se iban a la fiesta, a tomar. Se iban a hacer lo que sea. Recuerdo que una vez me quedé con un compañero de trabajo que estaba casado y me dice, sacó un paquete de anticonceptivos y me dice, ¿ya estás listo? Y yo, ¿qué pasó? Dice, no, ya nos vamos a la fiesta, vamos al bar. O sea, que la gente iba y vivían la vida loca, ¿no? En ese momento. Como cristiano, recién convertido, era la tentación y la gente la tierra. Y yo dejaba que se fueran. ¿Y sabes qué hacíamos? Una cosa que me ayuda a mí mucho es que en vez de ver la tele, cerraba las cortinas del hotel o del suite donde estábamos, ¿no? Y literalmente abría mi himnario y me ponía a cantar solamente yo y Dios. Yo mismo tenía un servicio de canto con Dios. No lo digo por manejar, lo digo es una forma de entrenamiento. Y esta parte intrínseca, esta parte secreta, esta parte individual donde el canto no es una vanagloria, el canto es literalmente una adoración personal e individual con Dios. Me ayudó tanto, hermanos, en esa época, vamos a llamarle temprana de nuestro cristianismo, que cuando tú vas en el carro, hermanos, joven, si ya manejas, pon unos cantos o apaga todo y canta himnos que te sepas de memoria. Que cuando tú ves la naturaleza, que te detengas en el Cronos, que te salgas del auto en medio de la carretera, en las montañas, te subas unos 10 minutos arriba, abras tu himnario y tú solito con Dios. Señor Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas, tú solito. Este aspecto de la vida, hermanos, nos enfoca y dice, no estamos solos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra quién? Antes bien en Cristo somos más que qué, pero tenemos que entrenarnos. Detén tu vida, detén tu cronos, detén tu tiempo, ten kairos. Si tú como padre de familia, estábamos con mi hijo de vacaciones en Hawái, caminamos como, estuvimos en kayak por unas 2 o 3 horas, llegamos a una montaña, subimos y llegamos a una cascada remota. Y ahí mismo, mientras nos caía el agua, me dice Caleb, papi, ¿por qué no cantamos un himno? Fíjate qué interesante. Y yo le digo, ¿cuál himno? Dice, Cristo eres mi roca fuerte. Dice, porque si ves estas rocas, dice, mira cómo le cae el agua, papi, mira, y las rocas están en pie. Fíjate, vamos. Y entonces
no importó el viaje hacia ese lugar. Ese cronos de todo ese día no importó. Lo que importó fue ese kairos, ese momento especial donde me invitó mi hijo a cantar, donde como familia, dentro del agua, nos tomamos de la mano y le cantamos a Dios: Cristo eres mi roca fuerte. Y eso me prepara a mí, a mi hijo y a mi esposa para la guerra, porque estamos en una guerra constante todos los días. Yo te quiero invitar este día: detén tu cronos, detén tu tiempo, mira el kairos. Si estás en un hotel, si estás en una montaña, si estás en un río, forma memorias para la eternidad. Pero recuerda que cuando acabes de cantar, que cuando acabes de estudiar y leer artículos, que cuando acabes de orar, recuerda que el celular está sonando y está diciendo: prepárate para la guerra. Ya viene otra vez la guerra. Estamos en guerra, hermanos. Shalom, totalmente. Pero no va a haber paz hasta que Cristo venga otra vez. Pero por lo menos, hermanos, tenemos que traer la pistola acá atrás. Estoy hablando de forma espiritual. La Biblia acá atrás. Yo aquí tengo, mira, mi AK-47. Tengo con ella más de 20 años, desde que me bauticé, hermanos. Y la tengo encajada en madera. ¿Por qué? Porque esta es mi arma. Esto es lo más poderoso. Me dicen los hermanos: hermano, deje su mochila en el carro. Le digo: no, no puedo dejar mochila. Pues ¿qué trae la laptop? Le digo: vete la laptop. Es la Biblia. La espada. Los romanos sabían que no podían dormir muy lejos de su espada, porque es todo lo que tienen para defenderse, hermanos. Y esto es todo lo que tenemos para defendernos. Pues yo te invito a que no es con espada, hermanos. Es con espíritu. ¿Y con el espíritu de quién? De Dios. ¿Quieres tú venir a Cristo el día de hoy? Prepárate para la guerra. Dices: no, hermano, me tocó bola negra. No, no es cierto. Todos son llamados a atender al ejército, ¿qué? De Dios. Termino con este ejemplo. Estábamos en las faldas del Monte Moría, donde está el templo. Eso fue hace como 7 años. Y estaba muy cerca, era la celebración de las primicias. Y cuando estábamos ahí, hermanos, vi un grupo de soldados. Había la mitad de mujeres, la otra mitad de hombres, jóvenes, 20, 23, 24 años, jóvenes. Y casi todos los israelitas son blancos, güeritos, ojos, tipo David. Aquí como el que es güero. Hernández, ¿cómo se llama? Israel. Tú no eres mexicano, ¿ah? No, soy. Sí. Tengo una mala noticia por aquí. Y desde lejos, hermanos, ¿sabes qué recuerdo, hermanos? Estaban todos, hermanos, y se pusieron de pie todos, hermanos. Y se abrazaron, hermanos. Y yo estaba observando y dije: wow, ¿qué está pasando? Y empezaron a cantar de años. Increíble cuando un grupo de personas lucha por la misma causa y cuando tienen bajo de ellos al único Dios y poderoso Dios. Yo te quiero invitar el día de hoy. Vamos a cantar un himno. Si tu corazón va a claudicar, no cantes mejor, porque nos pones en riesgo. Pero si tú estás listo para estar por Cristo firmes, yo te invito a que vengas. Aquí hay agua, mira. Aquí empezamos el llamado a ser parte de la gente de Dios. Y te invito, joven, no seas de los que se quedan en el desierto, arrastrados, hundidos en el desierto. Llega a Canaán, es posible, pero para que eso sea, tienes que estar bien preparado. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno. Está por Cristo. Está por Cristo.